Trigonometría. Funciones trigonométricas de números reales. Bien. Dado cualquier número real t con punto terminal x, y sobre la circunferencia unitaria, podemos definir 6 funciones trigonométricas que son las básicas. El seno simplemente va a ser la coordenada en y. El coseno, la coordenada en x. La tangente, la coordenada en y, entre la coordenada en x. La función cosecante, 1 sobre la coordenada en y. La función secante, 1 sobre la coordenada en x. Y la función cotangente, x sobre la coordenada en y. Lo inverso en el orden de división o de fracción de la tangente. Tenemos unas notaciones que son importantes recalcar, que son cuando estoy exigiendo que sea diferente de 0, le estoy solicitando eso cuando tengo una división y la parte de abajo le estoy pidiendo que sea diferente de 0 para que no tenga una indefinición de mi función. Bueno, estas 6 funciones trigonométricas, así se le conocen, o también como circulares. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Encuentra las 6 funciones trigonométricas para el valor o es el siguiente número real, t igual a pi tercios. Bueno, pues entonces, el primer paso es encontrar el punto terminal, en este caso, que corresponde a este número real. Observemos en la siguiente imagen que sobre la circunferencia unitaria, que es esta gráfica de color azul, nosotros hemos inscrito en este caso, un triángulo equilátero del lado 1 y cuyos vértices, digamos, uno pertenece al 0,0, el otro es el 1,0 y el otro es el que andamos buscando, ¿no? Que sería el punto terminal correspondiente a esta longitud de pi tercios, ¿no? De aquí, sobre la línea azul hasta este punto, tenemos esa longitud. Entonces, bueno, de ahí, digamos, por inspección, podemos ver que entonces la coordenada en X de nuestro punto terminal es un medio, aquí ya lo colocamos, pero la coordenada en Y, es decir, esta altura, todavía no la hemos podido determinar. ¿Qué podemos ver más de la figura? Bueno, nosotros sabemos que la distancia que hay desde este punto hasta el punto terminal que andamos buscando, es decir, del origen al punto terminal, es 1, porque si te das cuenta es un radio de la circunferencia unitaria. Entonces, mediante la fórmula de distancia entre dos puntos y estos dos elementos o estos dos puntos que ya conocemos, simplemente sustituimos en nuestra fórmula, sabemos cuánto vale la distancia, sustituimos y despejamos en este caso, si te das cuenta, la coordenada en Y. Que en este caso vamos a tener dos valores, un positivo y un negativo, que sería raíz de 3 sobre 2. Pero este punto terminal está en el primer cuadrante del plano cartesiano. Es decir, todos los puntos del primer cuadrante son positivos. Por lo tanto, me quedo con el signo positivo y entonces las coordenadas de mi punto terminal están dadas por 1/2, raíz de 3 sobre 2. Bien, finalmente, ya con este punto terminal, que aquí lo tenemos ya a manera de colores, la coordenada en X es naranja, la coordenada en Y es verde, simplemente vamos a ir sustituyendo de acuerdo a la definición que dimos en la primera lámina. El seno de t, en este caso, de pi tercios, aquí observa, ya sustituí el valor, t vale pi tercios, es simplemente y, que en este caso es lo de color verde. Es decir, seno de pi tercios vale raíz de 3 sobre 2. Coseno de t es igual a x. Sustituyo el valor de t y sustituyo lo naranja, que sería x. Entonces, coseno de pi tercios vale 1/2. Y así lo hago con las siguientes funciones trigonométricas. Con la tangente, lo verde sobre lo naranja, simplificamos, me queda esto. La cosecante, 1 sobre la coordenada en y, que en este caso sería lo de color verde. Luego, la secante, 1 sobre lo de color naranja, que en este caso sería 1/2. Y la cotangente, lo naranja sobre lo verde. Entonces, lo naranja sobre lo verde. Aquí lo tienes, haciendo una regla del sándwich,
pues tenemos que este es el valor de la cotangente de pi tercios. Y así es como hemos encontrado las 6 funciones trigonométricas para este valor. Bien, entonces, con base a esto tenemos una tabla que le denominamos de ángulos especiales. Bueno, en unos momentos más, en un momento más vamos a ver que un radián equivale a un ángulo. En este caso, cuando hablamos de radianes, hablamos de un número real. Entonces, en este caso, para estos números reales, que vamos a ver 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios, que generalmente los están saliendo en muchos contenidos de matemáticas, necesitamos calcular las diferentes funciones trigonométricas para cada valor. Pero, pues hay una manera muy sencilla para encontrar la función seno y coseno a partir de este orden que acabamos de proponer. Bueno, observemos cómo se construyen los valores de la función seno. Nada más observar. Primero, todos los valores van divididos sobre 2. ¿Sí? Todos son una fracción cuyo denominador es un 2. Y en la parte superior, observa que tenemos un 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, los numeradores están ordenados en orden ascendente. Y nada más lo que hacemos es sacarle raíz a cada número natural de los que te acabo de mencionar. Y simplemente esos van a ser los valores correspondientes a esta función. ¿Qué es lo que sucede para la función coseno? Algo muy similar. Todos los valores, en este caso, son una fracción cuyo denominador sigue siendo un 2, como en el seno, pero ahora los valores van en orden descendente. 4, 3, 2, 1, 0, pero todos ellos con su respectiva raíz. Para sacar las siguientes funciones trigonométricas, date cuenta que una vez conociendo estos valores que tenemos aquí, simplemente se aplica la definición y obtienes estos restantes. Entonces, es una tabla que si tú te aprendes el orden y el esquema para construirla, te va a ser relativamente sencilla recordar las funciones trigonométricas de determinados valores. Pero en esta tabla aparece que los radianes equivalen a un ángulo. Entonces, hay una relación entre estos números, que les vamos a denominar radianes, y esto que van a ser los ángulos. Bien. Bueno, ya para finalizar esto de reglas para recordar las funciones trigonométricas de determinados números, también observa que se hace esta propuesta donde, pues, como te decía, todo va dividido sobre 2, pero en la parte superior, aquí va en orden ascendente y aquí va de manera descendente una raíz cuadrada involucrada en el numerador. Y esta parte de abajo simplemente es la definición, ¿no? Tangente era la coordenada, en este caso de y, entre la coordenada en x, que en este caso sería lo que vale esta primera columna entre esta otra. Y así obtenemos el valor de las tangentes. Bien, avanzamos. Bueno, pues entonces empezamos a decir que hay una relación entre los números reales y los ángulos. Por lo tanto, pues primero veamos los elementos principales que componen a un ángulo. Primero, pues tenemos un lado inicial, que podría ser un rayo, una línea, y después tenemos un lado terminal, que es este otro rayo, esta línea que tenemos aquí. Por lo tanto, estas dos líneas, si te das cuenta, se cortan en un punto al cual nosotros le vamos a llamar vértice, y estas dos líneas, cuando se cortan, se forma una abertura. Esta abertura es lo que nosotros denominamos ángulo. Bien. Bueno, ¿qué nos han enseñado entonces, en este caso desde la primaria? Que los ángulos los podemos medir con un transportador y le damos, digamos, una división a la circunferencia, en este caso de 360, que le denominaremos a cada uno grados. Entonces, simplemente, pues esto es lo que hemos visto desde nuestra educación básica. ¿Qué es lo que ahora encontramos? Que hay otra unidad con la cual podemos medir, en este caso, la abertura entre dos líneas. Esa es la que nosotros vamos a denominar como radián. Entiende usted la definición que aquí aparece. Dice, sobre un círculo de radio 1 se traza con el vértice de un ángulo en su centro. Entonces, la medida de este ángulo en radianes es la longitud de arco que subtiene el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros
en este caso, construimos, en este caso, cualquier ángulo o tenemos cualquier ángulo, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que te quede lo más claro posible. Entonces, observa, aquí tenemos un ángulo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, tienes que construir un círculo de radio 1 con centro que coincida con el vértice del ángulo. Observa, vamos a pensar que esto que acabo de dibujar es la circunferencia de radio 1. Entonces, aquí voy a tratarte de remarcar con otra línea, que esta longitud, mil disculpas, esta longitud que tenemos aquí, esto que voy a poner en color rojo, tiene una longitud de 1. Entonces, nosotros ya hemos visto que podemos empezar a movernos sobre la circunferencia en este caso, es decir, sobre el contorno, y esa longitud que nosotros logramos realizar, eso va a ser la medida del ángulo. Es decir, esta distancia, esto que estaría aquí sobre la circunferencia, esto que acabo de marcar en color azul, esta longitud de arco, esa es lo que vamos a decir que es la medida de este ángulo que nosotros hemos hecho aquí con estas dos líneas. Eso es lo que nos dice esta definición. Bien, bueno, pues entonces aquí nosotros vamos a tener con esto que hay una relación entre estas dos medidas, entre radianes y entre ángulos. Eso quiere decir que entonces 180 grados equivale a pi radianes. Recuerda, aquí lo puedes ver en esta figura. Digamos, el movimiento que tenemos de aquí hasta acá es 180 grados. Con un transportador lo tenemos visualmente muy claro. Pero también, de acuerdo a punto terminal, esta longitud vale pi. Entonces, por eso decimos que 180 grados vale a pi radianes. Tendríamos entonces, con base a esto y una sencilla regla de 3, que un radián equivale a 180 sobre pi, o en este caso un grado equivale a pi sobre 180. Por lo tanto, tenemos dos reglas muy rápidas para poder convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Si tienes que convertir de grados a radianes, observa que debes de multiplicar por pi sobre 180. Y en este caso, si son de radianes a grados, multiplique 180 por pi. Veamos el siguiente ejemplo. Exprese 60 grados en radianes. Bueno, pues entonces, mediante esta idea, observa, tenemos 60 grados a radianes. Estaríamos en el caso 1. Solamente tendríamos que multiplicar el 60 por pi sobre 180. El 60 por pi sobre 180, eso nos va a dar pi sobre 3 radianes. En realidad, esta indicación de 1 es sencillamente una regla de 3. Si tú pones la equivalencia que conoces, que 180 grados es pi radianes, en este caso, si tú tienes que convertir 60 grados, que lo alineas debajo de los grados, a radianes, entonces haces una multiplicación cruzada y la que no contiene la incógnita, que sería esta, se multiplica y se divide entre el que contiene la incógnita. Y entonces es exactamente la misma regla. Veamos otro ejemplo. Ahora es digamos, para utilizar la segunda regla. Convertir de radianes a grados. Dice, multiplique por 180 sobre pi. Es decir, esta cantidad la tengo que multiplicar por 180. Observa, pi sobre 6. Estoy multiplicando por 180 sobre pi. Hago las cuentas y eso me da 30 grados. Que también se puede deducir esta fórmula por una sencilla regla de 3. Bien, finalmente, nosotros tenemos conocimiento de relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este triángulo rectángulo, cuyos lados los renombramos como cateto adyacente, el que está sobre la base, el cateto opuesto y la hipotenusa, entonces tenemos estas 6 funciones trigonométricas así definidas. Por lo tanto, si nosotros vemos el punto terminal sobre una circunferencia unitaria, un punto terminal sobre una circunferencia unitaria, pues entonces aquí tendríamos un triángulo rectángulo
con las siguientes componentes, x, y y 1 como hipotenusa. Por lo tanto, sustituyendo en cada una de estas definiciones, esto que nosotros acabamos de plantear, pues vamos a tener la definición de nuestras funciones trigonométricas. ¿Y por qué lo estamos retomando esto? Porque nosotros podemos calcular las funciones trigonométricas de ciertos ángulos especiales con dos figuras. La primera de las figuras es un cuadrado, observa, un cuadrado de lado 1. Y entonces, si tú observas, cada ángulo del cuadrado vale, en este caso, 90 grados, es decir, pi medios. Pero si nosotros dividimos sobre una diagonal nuestro cuadrado, vamos a generar un ángulo de 45 grados, que sería este que te estoy señalando, que equivale a pi cuartos, tanto de uno como de otro lado. Entonces, con base a este triángulo rectángulo, yo puedo encontrar las 6 funciones trigonométricas para pi cuartos. En un momento más te lo voy a mostrar. Otra figura muy importante de la cual tú puedes deducir las funciones trigonométricas es un triángulo rectángulo, pero del lado 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos a la mitad y en este caso, este nuevo triángulo rectángulo que está remarcado en color azul, entonces este va a tener lado 1, porque fue la mitad de un lado de un triángulo equilátero del lado 2, y por un teorema de Pitágoras, digamos, esta longitud o esta altura va a medir raíz de 3. Por lo tanto, los ángulos interiores de todo triángulo equilátero valen 60 grados, es decir, pi tercios. Y si a este todavía lo dividimos a la mitad, entonces solamente nos va a quedar 30 grados, es decir, pi sextos. Y entonces podemos calcular las funciones trigonométricas para pi cuartos, pi tercios y pi sextos, que son lo que tú tienes acá. Y simplemente con las definiciones o las relaciones trigonométricas llegamos a estas equivalencias, que son iguales que en las tablas que presentamos anteriormente. Bien, pues por tu atención, muchas gracias.